Dios les bendiga y buenas noches. Aquí nuevamente de regreso a compartir con ustedes en esta hermosa noche del martes. Damos gracias a Dios porque hasta aquí ha cuidado de nosotros y nos ha permitido, dentro de toda esta realidad que estamos pasando, seguir compartiendo, aunque sea a través de estas transmisiones y de otra forma, ¿verdad?, que tratamos de mantener el contacto con cada uno de ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta transmisión de la primera iglesia Bautista de Cupey, y que les habla el pastor Pedro González, que está sumamente contento porque usted se ha conectado en esta hora. Queremos aprovechar porque vamos a tener nuestro estudio bíblico en esta hermosa noche, pero queremos, antes de empezar, además de orar, invitarle, ¿verdad?, que mientras nos estamos conectando y comenzando esta transmisión, que usted aproveche desde su celular en esta hora o desde su computadora, en donde esté, que está en su Facebook, porque está conectado obviamente en este Facebook Live, que aproveche y comparta lo que estamos haciendo con sus amistades, con alguien en específico que usted quisiera que en esta noche estuviese conectado o conectada. Aproveche, coja estos minutos mientras estamos organizándonos para comenzar. Aproveche y compártalo. Dele share, compártalo con alguna persona en esta hora que necesita, ¿verdad?, el sentarse un poquito a recibir palabra de Dios y de una forma u otra también, ¿verdad?, recibir la calma que solamente Dios nos puede dar. Así que es tan sencillo como compartirlo con otros amigos o amigas que usted tenga en su Facebook, lo puede compartir, o tan sencillo como hacemos nosotros constantemente, ¿verdad?, coge el mismo enlace, el mismo share y lo comparte a través de su WhatsApp con todas las amistades que usted tenga. Si tiene algún grupo, también lo comparte ahí, que corra esta transmisión para que de una forma u otra más personas puedan beneficiarse y disfrutar de esta transmisión que estamos haciendo en esta noche. Así que vamos a orar, primero que nada, ¿verdad?, para que nuestro buen Dios nos dirija y se glorifique en medio de lo que vamos a estar haciendo durante esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh Señor amado, Padre, por esta hermosa noche que tú nos regalas. Gracias, Padre, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has permitido, en medio de esta situación por la cual estamos pasando, nos has permitido durante el día, Señor, realizar tantas y tantas cosas. Gracias, gracias, oh poderoso Dios. Señor, queremos poner delante de ti, oh Señor, oh Padre, a cada persona, Señor, no solamente en Puerto Rico, sino en cualquier lugar del mundo, oh Señor, donde haya una persona en esta hora, oh Padre, que está pasando un momento difícil, quizás por este virus o por quizás alguna otra condición, enfermedad o situación o crisis que esté pasando en esta hora. Señor, ponemos a cada persona, Señor, sobre la faz de esta tierra en tus manos. Sé tú en esta hora consolando, sé tú en esta hora fortaleciendo, sé tú en esta hora acompañando, oh Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en cualquier rincón del mundo en donde se encuentren en esta hora. Oh buen Dios, también, oh Padre amado, te pedimos, Señor amado, por los médicos, enfermeras, Señor, de emergencias médicas, policías, Señor, periodistas, Señor de la gloria, Señor, tantas personas que en esta hora, oh Señor, tienen que seguir en las calles, Señor amado, oh Padre, Señor, trabajando y laborando para, Señor, poder, Señor, llevar ese servicio esencial a cada una de las personas que, aunque quizás en esta hora se encuentran en sus hogares, oh Padre, Señor, en un momento dado necesitan, oh Señor, de una mano amiga, Señor, en medio de esta situación. Glorifícate con ellos, protégelos, cuídalos, oh Señor, ilumínalos, Señor, y que sientan no solamente el apoyo, Señor, de sus respectivos pueblos, sino que también sientan, oh Padre de la gloria, la cobertura de un Dios poderoso, oh Señor amado, Señor, que siempre está atento a cada uno de nosotros, oh Padre. Y ahora, buen Dios, ponemos delante de ti, oh Señor, esta transmisión. Mira a nuestros hermanos y hermanas que se han conectado. Si hubiese alguna inquietud, alguna preocupación, Señor, alguna petición, Señor, desde ahora la presentamos delante de ti, oh Señor amado, para que cada uno de ellos y ellas tenga la paz, la tranquilidad de saber que tú estás obrando en medio de sus necesidades, oh Señor. Glorifícate en esta noche, en este estudio, Padre. Mira lo que hemos estado, Señor, orando, Señor, delante de ti, buscando dirección, oh Padre de la gloria, Señor, preparándonos, oh Señor de la gloria, para todo lo que se iba a realizar en esta noche.
Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Nosotros como seres humanos ponemos, Señor, nuestro esfuerzo, la parte que nos corresponde, oh poderoso Dios. Todo lo demás, Señor, lo dejamos en tus manos, oh Padre, porque eres tú, al fin de cuentas, el que tienes el control de todas las cosas y el que, Señor, al fin de cuentas, te glorificas en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te presentamos todas estas peticiones delante de ti. Amén, amén y amén. Pues, como decía en un principio, tenemos un estudio bíblico preparado para esta en esta noche. Va a ser un poco diferente, porque sí, aunque sí vamos a estar hablando de la Biblia, pero no desde la perspectiva que muchas veces tocamos los estudios bíblicos, que cogemos algún pasaje en específico o cogemos un libro de la Biblia específico ¿verdad? Y lo leemos y vamos profundizando en este libro o pasaje de la Biblia. En esta hora no es que vamos a coger un pasaje o un libro de la Biblia específicamente, es que más bien va a ser es una mezcla, ¿verdad? Porque en un principio vamos a estar hablando un poquito de historia, ¿verdad? De historia bíblica, ¿verdad? El tiempo de Jesús, luego de Jesús, ¿verdad? El desarrollo de la iglesia. Porque es importante en medio de la situación que estemos pasando que nos ubiquemos, ¿verdad? Y que sepamos que no solamente nosotros en esta generación, en este tiempo que nos ha tocado vivir, nos toca vivir momentos difíciles o complicados. La iglesia a lo largo de la historia ha vivido momentos muy difíciles y complicados. Y es importante porque meditando sobre esto y conversando con mi esposa, con Josie, en cuanto a lo que se iba a realizar en esta noche, hay veces que nos sentimos, ¿verdad?, como que estamos encerrados en nuestras casas y a veces nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora la iglesia, ¿qué va a hacer? No nos podemos congregar, no estamos en los templos. Y es importante, ¿verdad? Y por eso queremos ir un poquito a la historia, de saber cómo en el desarrollo de la iglesia, en gran parte del tiempo, no habían iglesias. No habían iglesias. Y en ese sentido, la iglesia hizo un trabajo maravilloso, al punto que estamos usted y yo ahora, ¿verdad?, aquí en este momento de estudio bíblico, porque tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo y porque creemos en su palabra también, ¿verdad?, en la Biblia. Así que en ese aspecto, esas personas que pasaron momentos sumamente difíciles a lo largo de la historia, incluyendo a nuestro Señor Jesús, no tenía quizás el beneficio que tenemos nosotros de tener un templo ahí disponible, ¿verdad?, una iglesia en donde ir, congregarnos, y sin embargo pudieron hacer una labor maravillosa, algo que obviamente nos tiene que decir algo a nosotros en este momento. Podemos decir que la iglesia, no hablando, ¿verdad?, de la institución, sino hablando de las personas que son a fin de cuentas las que componen la iglesia. La iglesia comenzó en las casas. Posteriormente a la historia, eso es lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta noche. Con el tiempo, ¿verdad?, pues sí, se fueron levantando iglesias, templos, para entonces congregarse, y cosas, ¿verdad?, que tiene el Señor en este tiempo que nos ha tocado vivir. Pues nuevamente no estamos en los templos, estamos nuevamente en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Significa eso que estamos paralizados? De eso es que queremos hablar en esta noche. Y además de todo eso, ¿verdad?, además de ese aspecto histórico, pues queremos también traer a la actualidad de alguna forma u otra qué herramientas tenemos, qué podemos hacer en este confinamiento que tenemos en nuestros hogares en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué podemos hacer para seguir, ¿verdad?, respondiendo al llamado que aún el Señor nos sigue haciendo en este tiempo? El Señor no se ha vuelto mudo en esta hora y ha dejado de hablarnos, y ha dejado de convocarnos y de invitarnos a seguir poniendo las manos en el arado. Él nos sigue llamando, nos sigue convocando. Así que respondiendo a ese llamado, esa convocatoria que nos hace el Señor, también vamos a estar hablando de algunas cosas sencillas que podemos hacer para de una forma u otra durante este tiempo seguir compartiendo las buenas nuevas del reino, las nuevas buenas de salvación en Cristo Jesús, aunque sea desde nuestros respectivos hogares de una manera o de otra. Así que el estudio bíblico que tenemos en esta hora, como dije, más que ir pasaje por pasaje o libros por libros de la Biblia, vamos a tratar de ir por la historia de la iglesia cuando se fue formando, para entender que quizás lo que estamos viviendo no es una cosa que sea tan ajena a lo que quizás la iglesia ha vivido a lo largo de toda su historia.
Así que nada, vamos a comenzar con ese estudio. Vamos a tener unas proyecciones. Josie, que está allá en los controles, se va a encargar de mientras yo voy hablando de los diferentes puntos que vamos a estar tocando, ir proyectando también. Así que si de momento usted no me ve en la cámara, es que va a estar viendo la proyección en ese momento, pero siempre vamos a estar intercalando, ¿verdad? Entre lo que yo estoy hablando y entre lo que vamos a ir proyectando para que usted pueda tener una forma más visible, ¿verdad? De visualizar lo que vamos a estar hablando de una forma u otra. Como pasó en el estudio pasado, si usted desea después copia de toda la presentación que se ha levantado y para poderla presentar en esta noche, se puede comunicar con nosotros y con mucho gusto le hacemos llegar, igual que el martes pasado, copia del PowerPoint, ¿verdad? De la proyección que se está realizando en esta noche. Así que vamos a comenzar con el estudio de esta noche, ¿ok? Así que vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? Cuando hablamos de iglesia, inevitablemente tenemos que hablar de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el motivo de la iglesia, ¿verdad? De ahí parte todo, ¿verdad? De la iglesia de Jesús es que comienza todo, esa historia de formación de la iglesia. Así que tenemos que obviamente comenzar por el tiempo de Jesús, en ese primer siglo, cuando Jesús estaba en su ministerio sobre la tierra, esos 3 años intensos que él vivió, ¿verdad? En medio nuestro allá, en el área, ¿verdad? De Galilea, de Judea, de Samaria, toda esa zona por ahí, ¿verdad? Y cómo él desarrolló su ministerio en ese tiempo. Y recordando, ¿verdad? Dentro de lo que vamos a estar hablando y explicando en esta noche, recordando que en el tiempo de Jesús, ¿verdad? No había cristianos. Sí habían seguidores de Jesús, pero el término cristiano no existía todavía. O sea, de hecho, Jesús profesaba la fe judía, él era judío, ¿ok? Así que profesaba esa fe y todos sus seguidores profesaban esa misma fe. Así que de ahí que partimos, ¿verdad? Y de ahí que vamos a ir entendiendo cómo nos fuimos formando como iglesia. Así que comenzamos, como dije, con el tiempo de Jesús en ese primer siglo, ¿verdad? En ningún lugar de las Escrituras, pero en ningún lugar de las Escrituras se muestra a Jesús hablándoles a sus seguidores en una iglesia. En ninguna parte. Sí, en algunos momentos aparece que él fue al templo judío. En algunos momentos dice que sí, él entraba a unas sinagogas a leer la palabra o a compartir algunas de sus prédicas en un momento dado. Pero son menos los casos, ¿verdad? Son mucho menos los casos que se presentan en la Biblia sobre eso. En la mayoría de los casos, las enseñanzas que Jesús realizó en ese tiempo fueron, mire, al aire libre. ¿Ok? Nada de iglesia, nada de aire acondicionado, nada de butacas acoginadas, nada de bancos en caoba o en cedro, nada ¿verdad? De equipo de sonido, nada de eso. La mayoría, ¿verdad? De esas enseñanzas, de esas prédicas, como las bienaventuranzas, ¿verdad? Como cuando él también hizo el sermón del monte, ¿verdad? Que en algunas partes se le llama el sermón del llano. Él prácticamente cuando él compartió, ¿verdad? Con esa multitud que tuvo que alimentar a las 5,000 personas, dice la palabra, fueron prácticamente todos esos en el aire libre, o sea, afuera. En ningún salón, en ningún lugar, simplemente al aire libre. Y en otras ocasiones que presenta la Biblia, además de estar al aire libre, él asistía a alguna casa, ya fuera porque había un enfermo o algún necesitado, y él acudía a ese lugar, a esa casa, ¿verdad? O para sanarle, o para ministrarle, o para perdonar sus pecados. Él asistía a esa casa, a una casa. Fíjese qué cosa más interesante, que es donde estamos cada uno de nosotros ahora, en una casa. No estamos en una iglesia, en un templo, ¿verdad? Visible. Así que él lo que hacía era ir a las casas muchas veces a sanar, a ministrar, a dar palabra de salvación. Es interesante porque aunque él iba a esas casas, Jesús, por lo general cuando vemos esos pasajes, en muchas ocasiones él iba para llenar una necesidad, pero inmediatamente que la gente se enteraba, la casa se llenaba. Recordamos, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, estaba en una casa que había tanta y tanta gente que se enteró que él estaba allí y llenó tanto la casa que había un enfermo que querían traerlo y tuvieron que romper el techo. Esos amigos de ese enfermo parece que lo querían mucho. Rompieron el techo de la casa, ¿verdad? Que obviamente no era un techo de cemento, era un techo algo más rústico. Rompieron ese techo para que entonces bajar al enfermo y para que ese enfermo pudiese tener ese encuentro con Jesús y obtener la sanidad que Jesús le dio. ¿Ok? Así que yo quiero que, comenzando,
en este inicio, usted esté claro que en el comienzo, y específicamente que es el comienzo del comienzo, cuando estaba el ministerio de Jesús, prácticamente, mucho de lo que era la vida de la iglesia, entiéndese, orar, palabra de sanidad, de salvación, era en las casas. Era en las casas. Así como está usted y estoy yo ahora mismo, en nuestras casas. ¿Ok? Así que el hecho de que estemos en la casa no es motivo para decir que estamos inactivos o que no podemos realizar la tarea para la cual Dios nos ha llamado. Jesús así mismo lo demostró cuando mucha de la labor que él realizó fue en diferentes casas. ¿Ok? Pero una vez Jesús es crucificado, ya luego de su muerte y luego de su crucifixión, ya para la segunda mitad del primer siglo, ¿verdad? Ya cuando Jesús había muerto, había sido crucificado. En ese tiempo, obviamente, todavía ya Jesús había sido muerto, crucificado, había sido sepultado, había resucitado, había ascendido al Padre. En esos primeros tiempos todavía no habían iglesias, o sea, no habían templos como los conocemos ahora. Vuelvo y repito, sí estaba el templo grande de los judíos, sí había unas sinagogas, pero iglesias como desde la perspectiva de la enseñanza cristiana, de esa enseñanza que Cristo estaba dando, eso no existía aún, no existía. De hecho, no existían cristianos. Realmente todavía eran judíos que estaban en el proceso de recibir esa enseñanza. ¿Okay? O sea que ni siquiera el término cristiano existía. Simplemente había un grupo, ¿verdad?, de hombres y mujeres que se reunían, ¿verdad?, para en un inicio con la enseñanza de los apóstoles, que eran los que habían seguido a Jesús directamente mano a mano con él en todo momento, para recibir de ellos y de otros que se fueron preparando posteriormente para recibir esa enseñanza sobre el evangelio de Jesús. ¿Okay? Así que eran las casas, el lugar en donde se reunían esos primeros creyentes. No en las sinagogas necesariamente. Había algunos de esos creyentes que se mantenían siendo cristianos porque, como digo, el término cristiano no existía, todavía no se había formado lo que era la iglesia cristiana, así que ellos se seguían considerando judíos y algunos quizás asistían a las sinagogas o al templo, pero allí no podían libremente compartir las enseñanzas de Jesús porque la institución judía en ese momento no aceptaba esas enseñanzas de Jesús. Así que por lo tanto, en donde podían reunirse para compartir esas enseñanzas eran en las casas, ¿ok? En esas casas. Y aunque era la casa de alguien en donde se reunían, se consideraba un lugar sagrado. Y qué cosa interesante, ¿verdad? Sí era una casa, pero para ellos era un lugar sagrado. No porque había mucho lujo en esa casa, sino porque esa casa estaba consagrada para honrar y alabar a Dios. ¿Ok? Así que, como tu casa en esta hora, en este tiempo, donde tú te mantienes, ¿verdad?, aislado en medio, ¿verdad?, de este distanciamiento social que estamos realizando en esta hora, ¿verdad?, por este virus que estamos atravesando. Tu casa en esta hora se convierte en el lugar donde tú puedes orar, honrar y alabar a Dios en esta hora. Allí donde tú habitas con tu familia. Y un ejemplo de esto en el tiempo, ¿verdad?, de esta iglesia que estaba comenzando a formarse es el día de Pentecostés. ¿Okay? En ese momento de Pentecostés ellos no estaban en el templo judío, no estaban en una sinagoga, estaban simplemente en una casa. Y allí fue que aconteció, ¿verdad?, ese derramamiento del Espíritu Santo. Y posteriormente, cuando Pedro realiza, ¿verdad?, ese primer discurso, que fueron por cientos y cientos lo que se convirtieron, esa predicación la hizo prácticamente saliendo de esa casa, en ese área donde estaba la casa. O sea, no fue a un templo, no fue a una sinagoga, no fue al templo judío a realizar esa predicación, fue prácticamente, pienso yo, casi frente a la casa, prácticamente en esa área de donde estaban ellos reunidos. Y tanta gente que pudo conocer al Señor a través de la predicación de Pedro. ¿Cuánta gente pueden ser bendecidas y ministradas por ti en esta hora, aunque tú estés en tu casa? No pienses que el aislamiento social, ¿verdad?, que esta situación nos ha llevado a vivir, te haga pensar que no puedes realizar la tarea para la cual Dios te ha llamado, te ha seleccionado, te ha escogido, te ha convocado. ¿Okay? Aún desde tu casa hay una labor, aún desde tu casa, desde mi casa, desde nuestras casas, hay mucha labor por realizar, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Ok?
porque nuestras casas, como dije ahorita, se convierten en esta hora, en ese lugar de encuentro con nuestro Dios, para que nos dé la dirección necesaria para saber qué nos corresponde hacer en esta hora. ¿Ok? Pero una vez, ¿verdad?, que este primer momento que está comenzando, ¿verdad?, estos creyentes, seguidores de Jesús, que comienza, ¿verdad?, allí en Jerusalén, llega un momento que comienza, ¿verdad?, esa expansión de la iglesia, ese movimiento, ¿verdad?, donde estaban esos discípulos en ese momento, allí en Jerusalén, y donde estaban, ¿verdad?, recibiendo el Espíritu Santo, estaban capacitándose, estaban formándose, uniéndose los unos con los otros. Llegó un momento que ese movimiento comenzó a crecer, escúcheme bien, frente a situaciones adversas, situaciones muy difíciles. Ese movimiento comenzó a crecer, a expandirse. ¿Okay? Esas comunidades de creyentes comenzaron a crecer y a expandirse hacia otras ciudades, hacia otras aldeas, hacia otros pueblos. ¿Por qué razón? Mire, por muchas razones. Primero, por la persecución. ¿Okay? Roma, en gran medida, estaba persiguiendo a los cristianos. Así que, por lo tanto, quizás estar en Jerusalén era bastante peligroso, porque Jerusalén obviamente era el lugar donde una gran cantidad de judíos, ¿verdad? Porque para ellos era una ciudad sagrada donde había muchos judíos. Así que, por lo tanto, allí era mucho más estricto, ¿verdad? Con ese movimiento cristiano que había en ese lugar. Así que por esas persecuciones, primeramente de Roma, ¿verdad?, mucha gente tuvo que irse. ¿Okay? Y al irse hacia otras ciudades, hacia otras regiones, llevaron su fe, su creencia en ese Mesías, en ese Cristo que había resucitado. Pero no solamente eran perseguidos por los romanos, también eran perseguidos por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos veían a esos cristianos, que todavía no le llamaban cristianos, veían ese grupo como una secta, como alguien raro, ¿verdad? Que se supone que eran judíos, pero estaban con unas enseñanzas extrañas y ajenas a lo que ellos creían en sus tradiciones. Así que, por lo tanto, los mismos judíos los rechazaban y muchas veces los sacaban de las sinagogas, y muchas veces los acusaban ante los romanos, ¿verdad?, para que fuesen arrestados o ejecutados o crucificados o lo que fuese a hacer con ellos. Así que la persecución fue uno de los motivos por los que la gente tuvo que salir de allí, de Jerusalén, de sus casas, que era donde se estaban congregando, para ir a otras ciudades, a otros pueblos, a otras aldeas, a mudarse a unas nuevas casas, ¿verdad? O digo nuevas porque eran donde llegaban, ¿verdad? Podían ser casas viejas, pero esas casas donde ellos llegaban a habitar en ese momento, para entonces convertir en esas casas nuevas para ellos, convertirlas entonces en el lugar de reunión, en el lugar de encuentro, en el lugar de adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero no solamente por la persecución, también esa expansión, ¿verdad?, del Evangelio, también fue por un proceso misionero, ¿verdad? Y Pablo es el exponente mayor de ese movimiento misionero, aunque hubieron muchos más, ¿verdad?, apóstoles también y otras personas que hicieron una gran obra misionera para predicar el Evangelio, ¿verdad?, hacer misión más allá de Jerusalén, más allá de Judea, y llevar esa palabra. Así que ese proceso misionero, en donde obviamente, ¿verdad?, porque en la Biblia uno de los personajes que más énfasis, que más se cubre en su obra misionera es Pablo. Y dentro de esa obra misionera de Pablo y de muchos otros hombres y mujeres, se comenzó también a expandir el Evangelio a otras ciudades, a otros pueblos, en donde volvemos a lo mismo, al no haber iglesias, ¿ok? Quizás en algunos de esos pueblos o ciudades habían quizás sinagogas, pero esos judíos no aceptaban ese movimiento de seguidores de Jesús. Tenían en esas nuevas ciudades en donde se estaba predicando, en donde se estaba haciendo misión, había también que reunirse nuevamente en las casas. Las casas seguían siendo el centro, seguía siendo el lugar en donde se encontraban, ¿verdad?, para poder compartir, ¿verdad?, la prédica, las anécdotas, la oración, tantas cosas hermosas. Y vuelvo y digo, ok, habían sinagogas en muchas de esas ciudades y pueblos, pero los misioneros muchas veces, y Pablo, la Biblia lo cubre en unas cuantas ocasiones, cuando llega a esas ciudades o pueblos donde habían sinagogas, iban a las sinagogas para predicar, ¿verdad?, el mensaje de Jesucristo, pero en más de una ocasión lo que hacían es que los sacaban, los botaban, ¿verdad?, de ese lugar, y así que tenían que esa gente que creía en esa ciudad, en ese pueblo, en esa aldea, tenían que organizarse y tomar nuevamente una o dos o varias casas para reunirse y poder en ese momento compartir su fe y desarrollar, ¿verdad?, las enseñanzas, ¿verdad?, ese aprendizaje que ellos estaban comenzando en ese momento, ¿ok? Así que
también importante y es que en ese proceso, en esas nuevas ciudades y pueblos que eran alcanzados por la obra misionera o por los cristianos que llegaban, ¿verdad? Porque eran perseguidos. Es interesante que en esas casas, además de orar, además de la enseñanza, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús, se compartía la cena del Señor. Fíjese que en un origen, la cena del Señor no se hacía en alguna iglesia. De hecho, vuelvo y repito, no había iglesias. Desde el punto de vista cristiano, no había iglesias. No había templos cristianos. Así que por lo tanto, la cena del Señor se desarrollaba en las casas, en los hogares. Algo parecido a como hacía el mismo pueblo judío, y el martes pasado estuvimos compartiendo, ¿verdad?, lo que era la cena pascual y cómo se desarrollaba en un ambiente familiar dentro de la casa. Pues esa cena del Señor también se hacía en una casa, en un hogar. ¿Ok? Muy interesante, ¿verdad? Porque quizás para nosotros ahora es un poco difícil entender, porque estamos acostumbrados a que para ir a compartir la cena del Señor tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir al templo, ¿verdad? Tenemos que cumplir con todo, ¿verdad? El protocolo, nos levantamos o nos llevan la copa, el pedacito de pan, se hacen las oraciones, confieso mis pecados, hacemos todo lo que, ¿verdad? En cada denominación tiene quizás un proceso que puede variar, pero hacemos todo ese proceso de la cena del Señor en la iglesia como edificio, en el templo. Pero en el principio era en las casas, como tu casa, como mi casa, eran las casas en donde se desarrollaba la cena del Señor, que es algo que, de paso, tenemos que ir viendo más adelante, ¿verdad? Dentro de este compartir que estamos teniendo durante todo este tiempo a través de los live que estamos haciendo, de los estudios bíblicos y de los cultos del domingo. En algún momento dado tendremos que compartir la cena del Señor por este mismo medio. Usted tendrá que tener los elementos en su casa, ¿verdad? Un pedacito de pan, un jugo, si no es de uva, de otro jugo, el elemento, ¿verdad? No es lo importante, lo que es importante es, ¿verdad? Lo que nos recuerda, ese simbolismo, por lo menos dentro de la perspectiva, ¿verdad? Como bautistas. Así que en algún momento tendremos que compartir la cena del Señor a través de estos medios, de estos mismos medios, ¿ok? Y quizá alguien se puede escandalizar, pero ¿cómo, verdad? No está el pastor para que sea el que lleve los elementos, ¿verdad? Y los consagre, ¿verdad? Quizás alguien puede pensar eso, y no estamos en el templo, pero es que en el principio eran en las casas. En las casas. Y déjeme decirle, los que compartían allí los elementos, la cena del Señor, en esas casas, no es que habían ido a un seminario, ni que estaban certificados por una institución específica para que pudiesen consagrar esos elementos. Muchas veces, ¿verdad?, cuando el misionero se iba, era la misma gente que estaba allí que seguía compartiendo los elementos. De hecho, parte de eso fue la pelea que tenía Pablo con los corintios, que se reunían a tomar la cena de forma indigna, ¿verdad? Porque los que estaban más acomodados económicamente, ¿verdad? Se quedaban adentro para coger la comida, y después los que eran, ¿verdad?, un poquito más pobres, eso no podían participar. Así que era algo que hacían en sus casas, ellos mismos, ¿okay? Cosas que este tiempo nos hace pensar y meditar hasta lo que estamos haciendo en esta hora, ¿ok? Así que luego de la expansión llega un momento en donde llegamos a Roma. Yo quisiera tocar el caso de Roma, porque Roma era la capital del imperio, y en esta capital había también una cantidad considerable de cristianos que estaban allá en Roma, en la capital del imperio, ¿ok? Y allí en Roma era más peligroso congregarse. ¿Por qué? Porque era la capital. Allí era que estaba prácticamente la fuerza militar, allí estaba el emperador. Allí congregarse era un poco más peligroso, ¿verdad? Era más atrevido quizás el congregarse, especialmente en las casas, si se enteraban. Así que los creyentes trataban de no congregarse por lo general en las casas, ¿verdad?, por el peligro que esto representaba. En lugar de las casas se utilizaban las catacumbas. Y las catacumbas no es otra cosa que unas tumbas que eran subterráneas, que se habían hecho bajo la tierra, obviamente para enterrar a los muertos, ¿okay? Y utilizaban estas catacumbas para congregarse de forma clandestina, ¿ok? Claro, usted puede pensar, pues ahí ya más o menos es una iglesia, porque ya no están en las casas. Sí, entre comillas, era
una iglesia, ¿verdad? Desde el punto de vista de un edificio, una estructura, un salón o un lugar, entre comillas. ¿Por qué? Porque recuerde que como se estaban reuniendo en las catacumbas para esconderse, por lo general quienes se reunían allí eran la misma familia o gente bien cercana de la familia. No se podía hacer de una forma abierta porque si se enteraba el gobierno, si se enteraba el ejército romano, iban a llegar allí para arrestarlos y obviamente posiblemente para matarlos. Así que aunque sí las catacumbas eran un lugar de reunión, seguía siendo algo todavía desde una perspectiva familiar. Lo que prácticamente estaba en la casa lo hacían para protegerse un poco más allá en las catacumbas, pero el núcleo seguía siendo el mismo de la casa, el mismo del hogar, ¿ok? No era un templo, no era una iglesia en donde llegaba mucha gente allí, ¿verdad?, para congregarse, sino seguía siendo un número reducido de personas que se conocían entre ellos, ¿verdad?, para sentirse seguros de que nadie, ¿verdad?, iba a delatarlos con las autoridades, ¿ok? Una vez va pasando el tiempo ya, ¿verdad? En los siglos 2 y 3 sigue pasando el tiempo y sigue la persecución. Yo creo que usted entienda algo claro, que es lo que estamos haciendo énfasis en este comienzo de este estudio, ¿okay? Estos primeros años del cristianismo, y digo cristianismo sabiendo que el término salió posteriormente, pero de ese movimiento que eran seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, esos primeros siglos a final del siglo I, siglo II, siglo III, fueron momentos de persecución. O sea, no hubo cambios significativos en cuanto a la persecución. Los cristianos seguían siendo objeto, ¿verdad?, de persecución por parte de los romanos, del Imperio Romano, pero también de la comunidad judía en muchos casos, ¿verdad? Eran muy perseguidos, tanto en el final del siglo I, siglo II, siglo III, en esos primeros siglos, eran pero muy perseguidos, tenían que esconderse prácticamente para poderse reunir en sus casas, para poder desarrollar su fe, porque eran muy perseguidos en ese momento. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de la persecución, a pesar de que estaban en sus casas prácticamente reuniéndose de forma muchas veces callada, a pesar de todo esto, es interesante porque el movimiento crecía. La cantidad de creyentes se iba multiplicando, iba aumentando, a pesar de que había persecución, a pesar de que eso podía infundir miedo, a pesar de que había temor de que fueran capturados o agarrados en su proceso, ¿verdad?, de congregarse, de orar juntos, de seguir las enseñanzas de Jesús. A pesar de todos los peligros que eso representaba, el movimiento crecía. Y yo encontré una estadística que me pareció sumamente interesante y quisiera compartirla con ustedes en esta hora. Miren, dice que en el imperio, ¿verdad?, allá para el año 150 después de Cristo, en el 150 después de Cristo, en el imperio, y el imperio romano no era Roma, el imperio romano era algo muy amplio, incluía Italia, incluía lo que era Grecia, lo que es Turquía, el norte de África, gran parte de Europa, buscando para Alemania, España, Portugal, Francia, Inglaterra, allá casi para lo que era el Medio Oriente, casi hasta Persia prácticamente. El imperio romano era inmenso, y dentro de ese imperio romano para el año 150 después de Cristo, se estima que habían unos 40.000 cristianos. Que el número a ustedes puede parecer de momento grande, 40.000 cristianos, pero por eso explica el tamaño del imperio. Cogía prácticamente Asia Menor, gran parte de Europa, el norte de África. Eso era gigantesco lo que cubría ese imperio, y dentro de tantos millones de personas que habían en ese imperio, habían apenas 40.000 cristianos. Eso representaba, para que tengan una idea, menos del 1%. Era el 0.07% de la población del imperio. Ese 0.07% era cristiano. Y la estadística que a mí me impactó, me asombró, es que prácticamente menos de 2 siglos después, para el año 300 después de Cristo, con persecuciones, encerrados en sus casas, prácticamente protegiendo sus vidas por la persecución, muchas veces tratando de vivir su fe de forma oculta para que no pudiesen ser agarrados por las autoridades. A pesar de todo eso, para el año 300 después de Cristo, la población de cristianos dentro del imperio aumentó a 6.300.000 personas.
De menos del 1% llegó a ser un poco más del 10% de la población. Encerrados en sus casas. Y cuando digo encerrados, no es que estaban encerrados literalmente, es claro que salían, pero su fe tenían que prácticamente practicarla en sus casas. Porque afuera tenían que cuidarse por la persecución. Y aún así aumentaba de una proporción que es indescriptible. Más de 6 millones de personas aceptaban la fe cristiana para vivir su fe en sus casas. Y cuando digo vivir su fe, claro que se comportaban como cristianos, ¿verdad? En su comportar con las demás personas, tenían muy buenas costumbres, seguían, ¿verdad? Esos principios, ¿verdad? Que Jesús les había dejado, sí, todo eso. Pero para efectos de esa práctica de su fe, la cena del Señor, el orar todos juntos, los unos con los otros, tenían que hacerlo en sus casas. Como tú y yo estamos en nuestra casa ahora mismo. Y sí es cierto que hay un virus que nos tiene quizás limitados de salir. Pero aún tenemos la libertad de practicar nuestra fe. De muchas maneras. Y más adelante, como dije ahorita, vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo yo puedo vivir mi fe, compartir mi fe con otras personas en medio de esta situación que estoy viviendo ahora mismo. Continuamos. Pero ya en el siglo IV todo cambió. ¿Verdad? Los primeros siglos, el 1, el 2 y el 3, fueron siglos, ¿verdad?, intensos, especialmente el 2 y el 3 de gran persecución y de muchas veces perder la vida de muchos creyentes en este aspecto. Pero en el siglo IV todo cambió. Para el año 313, el emperador Constantino, ¿verdad?, decretó, mandó a hacer un edicto, se llamaba Edicto de Milán, ¿verdad? Y en este decreto él decretaba, ¿verdad?, que le daba la libertad de culto para los cristianos. O sea, se acabó la persecución. A través de ese decreto, ese edicto de Milán, se les daba a los cristianos la libertad de poder practicar su fe abiertamente, sin tener que esconderse. De hecho, también les permitió, ese emperador Constantino, les permitió construir desde ahí entonces templos e iglesias para ellos. Ya no tenían que hacerlo en sus casas escondidos. Tenían la libertad de hacer sus iglesias, congregarse con toda libertad sin temor a ser arrestados o muertos por lo que pensaban. La historia, muchos historiadores registran a Constantino como el primer emperador cristiano, aunque se registra que realmente este emperador cuando se bautizó fue prácticamente en su lecho de muerte. Y muchos piensan, ¿verdad?, que realmente no es que le caían bien los cristianos o que se convirtió necesariamente al cristianismo. Hay muchos historiadores que especulan o piensan que fue una cuestión de ventaja. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como dije ahorita, estaba creciendo de una forma abismal, de una forma increíble. A pesar de la persecución, a pesar de tantas cosas que el imperio hacía para detener este movimiento, seguía creciendo. Y muchos historiadores piensan que Constantino lo que hizo, dijo, espera, yo me voy a aprovechar de esta ola y en lugar de pelear con ella, yo me voy a dejar ir con ella, porque es una manera también, ¿verdad?, de yo mantener el imperio, que estaba también el imperio pasando por una crisis. De hecho, ya Roma no era la capital, fue el mismo Constantino que posteriormente mudó la capital a otro lugar, por el área de Turquía, por donde está... se le llamó Constantinopla, en honor a él obviamente, que fue más cerca del área de Grecia para allá, ¿verdad? Así que el imperio de por sí estaba pasando un proceso difícil. Y Constantino vio, dicen algunos historiadores, que vio este movimiento cristiano como una oportunidad para reunificar el imperio bajo una sola fe, que estaba creciendo de una forma acelerada. Claro, hubo un lapso de 3 años entre el año 377 y el 380. Durante esos 3 años que Constantino ya no estaba en el poder, vino otro emperador llamado Juliano, y este volvió a perseguir a los cristianos nuevamente, pero fue por un espacio de 3 años. Este emperador estuvo por muy poco tiempo, solamente 3 años, y también pasó a la historia. Y en el 380 llega otro emperador llamado Teodosio, y mira lo interesante. Constantino le dio la libertad a los cristianos para que practicaran su fe, para que construyeran iglesias, pero Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Ya no era cuestión de que tenían la libertad de practicar la fe cristiana. De ahí en adelante, el ser cristiano era el ser parte de la religión oficial del imperio.
de ser una religión que estaba, un movimiento que estaba perseguido, que estaba clandestino, de momento se convierte en el movimiento más importante, religiosamente hablando y posteriormente también políticamente hablando, el movimiento más importante dentro del imperio, ¿ok? Y ahí todo cambia. Claro, uno podría pensar, pues, si el evangelio, ¿verdad? Si el movimiento cristiano creció tanto bajo la persecución, bajo el clandestinaje, si creció tanto ante una situación tan adversa, pues ahora que es la religión oficial, ahora es que tiene que crecer, ahora es que vamos a aprovechar. Pues fíjense que no necesariamente todo cambió para mejorar, ¿verdad? Hay que ver que hay veces que nosotros humanamente podemos evaluar muchas cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente nuestra evaluación humana es la correcta. Hay veces que nos podemos equivocar, ¿verdad?, en nuestra evaluación humana. Y allá, una vez que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, entre los siglos 5 y 10 pasan un sinnúmero de cosas que, lejos de mostrar de que el cristianismo aprovechó esa fortaleza que tenía de ser la religión oficial del imperio, lo que comenzó en el seno de ellos mismos fue una serie de conflictos dentro de la misma iglesia. ¿Okay? Para empezar, el liderazgo de la iglesia, ¿verdad?, comenzó a verse como tú ser líder de la iglesia se comenzó a ver como una oportunidad, ¿verdad?, de tú tener una buena posición política. ¿Por qué? Porque si yo soy ahora un obispo, si yo soy ahora un oficial grande de la iglesia y el cristianismo es la religión oficial, pues significa que yo tengo, ¿verdad?, una posición de privilegio. Y ya la gente no buscaba esas posiciones por servicio, sino porque resultaban en una ventaja política, ¿verdad?, y de poder el tener esas posiciones. Eso fue lo primero que comenzó a suceder en ese momento. Por otro lado, comenzaron a haber persecuciones, fíjense cómo son las cosas, contra los cristianos. La misma iglesia, que ahora era la religión oficial, comenzó a perseguir otros cristianos que, aunque eran cristianos, no necesariamente seguían las mismas doctrinas que la institución como iglesia había puesto. Y por lo tanto eran perseguidos. Y no se diga nada de los que no eran cristianos, que servían a otro tipo de religión, también eran perseguidos. O sea, que la iglesia de ser, ¿verdad?, el cristianismo, de ser el movimiento perseguido, marginado, comenzó a ser entonces el movimiento perseguidor. El que buscaba, ¿verdad?, de una forma u otra, pisotear a aquellos que no pensaban como ellos. Por eso estas cosas es importante recordarlas, porque, mire, hay un dicho que a mí me gusta repetirlo mucho: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hay veces que nosotros, ¿verdad?, como iglesia tenemos que tener cuidado cuando nos queremos envolvernos en cosas políticas. Y déjeme explicar esto muy bien, ¿verdad? Cada persona en su carácter particular individual tiene todo su derecho, ¿verdad?, a correr, y se le respeta. Y qué bueno que gente con buenos principios, ¿verdad?, que gente con buenos valores morales quieren correr, ¿verdad?, en posiciones políticas. Eso está muy bien, eso no tenemos problema con eso. El problema es cuando queremos que la iglesia como institución se envuelva en el movimiento político. Ahí es el problema. Porque la historia ha demostrado que cuando ese poder político se descarga sobre la iglesia, los resultados nunca han sido muy buenos. Nunca han sido buenos. ¿Okay? Por eso nosotros como bautistas creemos en la separación de iglesia y Estado. Creemos que es sumamente importante recordar eso. ¿Okay? Así que, además de todo eso, el emperador se convirtió, ¿verdad?, en esta nueva realidad donde el cristianismo era la religión oficial del imperio. El emperador se convirtió prácticamente en el líder de la iglesia. ¿Okay? Él decidía sobre asuntos doctrinales, claro, desde la perspectiva que le convenía políticamente, ¿verdad?, para mantener unido al imperio, ¿verdad?, para aquellos de los planes políticos que habían para el imperio. De esa perspectiva, él tomaba las decisiones, ¿verdad?, muchas veces sin considerar ningún argumento teológico, simplemente por conveniencia. Así que en medio de todo esto, la iglesia comenzó a entrar en un proceso de crisis. ¿A qué le llevó esa crisis? Mire, lo llevó a lo inevitable, a lo inevitable. ¿Okay? Y eso sucedió del siglo XI en adelante. Para empezar, para el año 1054, eso en el siglo XI,
ocurrió la primera división de la iglesia. Muchas veces pensamos en la reforma como el momento en que la iglesia se divide. No, mucho antes hubo una división de la iglesia. Y era cuando la iglesia occidental, lo que nosotros conocemos como la iglesia apostólica romana, ¿verdad?, que estaba en Roma, obviamente, se dividió de la iglesia oriental ortodoxa, que se encontraba en el área ya de Constantinopla, que cubría la área de Turquía, área de Siria, Alejandría, que era por el área de Egipto, el norte de África, ¿verdad? Prácticamente todo eso lo cubría la iglesia oriental y la iglesia occidental. Hubo un momento que estas diferencias, y muchas veces por perspectivas políticas más que religiosas, comenzó a haber choque, fricción, hasta que llegó el momento que la iglesia occidental y la iglesia oriental se dividieron. División que hasta hoy todavía prevalece. Si usted va a la zona del Mediterráneo, todavía allí obviamente está en el Vaticano la iglesia católica romana. Sigue estando allí, ¿verdad?, con el Papa que todos conocemos, pero todavía está el patriarca de la iglesia oriental que se encuentra ya para el área de Grecia, para allá, la iglesia ortodoxa que conocemos, que tiene, ¿verdad?, ciertos parecidos con la iglesia católica, pero que hay muchos aspectos doctrinales que son totalmente diferentes y que desde ese momento, desde el siglo XI hasta ahora que estamos en el siglo XXI, diferencias que no han podido todavía subsanar ni acabar, y sigue esa división todavía, ¿ok? Y si fuese todavía suficiente, ¿verdad?, esa división en el siglo XI, ¿verdad?, entre la iglesia occidental, la iglesia católica, la romana y la iglesia oriental, la ortodoxa, si fuese poco esa división que hubo, más adelante en el siglo XVI ocurre la segunda gran división dentro de la iglesia, que ya es desde la perspectiva de la iglesia católica, la iglesia romana, ¿verdad?, bajo el liderazgo del Papa, que prácticamente esa parte occidental de Europa, lo que es Inglaterra, lo que es Francia, lo que es España, lo que es Portugal, lo que es Alemania, Suiza, toda esa zona, ya el imperio romano no existía, punto. El imperio no existía. Así que todos esos países que estoy mencionando, poco a poco fueron desarrollándose con sus propios reyes y sus propios reinados, ¿ok? Y aunque sí tenían su independencia política, religiosamente seguían ligados a Roma, seguían ligados, ¿verdad? Porque si el Papa en Roma le daba ese respaldo a un rey en específico, eso significaba que el pueblo, ¿verdad?, estaba de acuerdo, y por lo tanto había un cierto poder desde la perspectiva política, ¿verdad?, para esos reyes en Europa. Pero en medio de todo ese proceso comenzó a haber las divisiones, obviamente. La más conocida, que fue la causada por Martín Lutero, ¿verdad?, con sus 95 tesis para tratar de cambiar ciertas cosas, ¿verdad?, ciertas reformas que quería realizar dentro de la iglesia. Todo lo que desemboca es que la iglesia vuelve a dividirse entre lo que era la iglesia occidental, que ya se había dividido de la iglesia oriental. La iglesia occidental, que es la iglesia romana, se divide a un sinnúmero de movimientos, porque la reforma no solamente fue desde la perspectiva, ¿verdad?, de Martín Lutero. Hubo reforma luego de Lutero en la reforma anglicana allá en Inglaterra, la reforma anabaptista, que fue la reforma radical, que fue en otra parte de Europa. Hubieron varios movimientos de reforma a lo largo de todo ese siglo XVI que desencadenaron en gran parte de las denominaciones que conocemos ahora nosotros en la actualidad, ¿ok? Y todo eso fue generando, ¿verdad?, esas divisiones. Y lo interesante de todo esto, y para no perder de perspectiva de lo que estamos hablando desde un principio, todas estas divisiones ocurrieron cuando el cristianismo levantó los templos más espectaculares que usted pueda imaginarse. La Capilla Sixtina, unos templos espectaculares. Ya el aspecto de congregarnos en casa, eso era prácticamente, olvídese de eso, eran los templos majestuosos, ¿verdad? Que grandes artistas, Miguel Ángel, grandes artistas hacían esculturas, pinturas en esos templos, unas cosas espectaculares, majestuosas. Y en medio de esos templos majestuosos es que ocurrieron todas estas divisiones. Todas estas divisiones. Cuando no estábamos en nuestras casas. Cuando digo no estábamos, me refiero, ¿verdad?, a la gente de ese tiempo. Cuando eso de congregarse en las casas no era la norma, no era lo que se desarrollaba. ¿Ok? Pero déjeme hablarle un poquito de eso, de la reforma, para allá para el siglo XVI, que dije que ocurrieron todos estos cambios. Esa reforma que se realizó allá muchas veces pensamos en la reforma protestante, pero la reforma fue mucho más allá. De hecho, la reforma comenzó dentro de la misma iglesia católica. Lutero de por sí, su deseo no era separarse de la iglesia católica. Él quería reformar ciertas cosas en la iglesia. Posteriormente, ¿verdad?, fue expulsado y se desarrolló ese movimiento. Pero antes de Lutero ya había movimientos dentro de la iglesia católica para reformar. Y posterior a Lutero continuaron esos movimientos y hubo reformas. Hubo varias reformas dentro de la misma iglesia católica tratando
tratando de armonizar, ¿verdad? Que la iglesia tuviese sentido para ese pueblo que estaba allí, ¿ok? Así que hubo reformas de afuera, dentro del aspecto protestante, que también entró en un sinnúmero de errores y hasta guerras en nombre, ¿verdad?, de esa reforma, donde murieron mucha gente y donde se hicieron muchos abusos, ¿verdad? Para realizar esa reforma, costó sangre. Mucha sangre de gente inocente. Así que hubo problemas fuera y dentro de la misma iglesia romana, dentro del aspecto protestante y dentro de la iglesia institucional que era Roma en ese momento. Ok, ¿qué es importante? ¿Por qué eso es importante para nosotros y por qué yo traigo ese punto? Mire, los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento, de necesidad, de crisis o de enfermedad son los momentos en los que la iglesia debe evaluarse y debe repensarse para ver si sus acciones son pertinentes en medio de la sociedad en la cual existe. Si algo la iglesia tiene que hacer en este momento es repensarse, reevaluarse. ¿Cómo puedo ser realmente efectivo en medio de esta realidad que estamos viviendo? No podemos comenzar a llorar porque no podemos ir al templo y no podemos congregarnos. Pues claro, yo soy el primero que anhelo estar nuevamente en el templo. Las facilidades son mucho más cómodas, podemos estar todos juntos, podemos saludarnos, podemos pasarla muy bien. Es tan bueno reencontrarse nuevamente. Todo eso es bueno, maravilloso. Yo no quito nada de todo eso, pero la realidad es que eso hoy no existe. Y por lo tanto yo no puedo sumirme en una desesperación, en una frustración, añorando algo que no existe en esta hora. Que puede que más adelante vuelva a existir como era antes. O quizás cambie algo, no sabemos cómo culmine todo esto. Pero la realidad de hoy, de ahora, de este momento, de esta hora que estamos viviendo, es que eso no existe. Y por lo tanto yo tengo que pensar como iglesia, porque todos somos iglesia, tenemos que pensar como iglesia cómo podemos ser pertinentes en medio de esto que está pasando. Escúcheme bien, y esto yo lo dije, yo recuerdo el último culto que se realizó en la iglesia, cuando estaba este movimiento comenzando, y yo lo mencioné en un momento dado a los que estaban allí asistiendo en ese momento. ¿Okay? La iglesia no está de vacaciones. La iglesia no está de vacaciones. Ahora más que nunca es que tenemos que ser pertinentes. Ahora más que nunca es que tenemos que buscar la forma de alcanzar vidas. Ahora más que nunca es que tenemos que llevar esperanza. Ahora más que nunca, aún desde nuestras casas, es que tenemos que buscar la forma de ser creativos para llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Ahora más que nunca. No podemos vivir de las glorias pasadas, de lo que antes se podía hacer y ahora no podemos hacer. Tenemos que ajustarnos a la realidad de lo que podemos hacer ahora y hacerlo. No dejar de hacer lo que podemos hacer ahora pensando en lo que antes podíamos hacer. ¿Qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué puedo hacer yo ahora? ¿Ok? Así que no podemos negar la realidad de que en cierta medida nosotros ahora mismo estamos atados a nuestras casas. Sí, en cierta medida estamos amarrados, estamos confinados a nuestras casas. Claro, no porque tenemos una condena penal que nos hace, ¿verdad?, estar encerrados o aprisionados en la casa. Por diferentes razones, ¿verdad? Porque nos preocupa nuestra salud, porque queremos ser obedientes, ¿verdad?, a las ordenanzas que se han puesto en esta hora, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad, porque queremos ser responsables, ¿verdad?, para con otros, ¿verdad?, que son de alto riesgo, por la razón que sea. Pero la realidad es que estamos atados a nuestras casas en esta hora. Pero en medio de esa realidad que existe, que está ahí, tenemos que definir lo que significa para nosotros esta nueva realidad de estar confinados a nuestros hogares. ¿Qué significa? Definir qué significa eso para nosotros en esta hora. Hay quien puede pensar que pues, lo que significa es la paralización del llamado, ¿verdad? El detener de la tarea y de nuestros planes como iglesia. Hay quien puede pensar eso. Que simplemente en esta hora la iglesia se detiene y no puede hacer nada. Ya vemos lo que pensamos, que esta es la puerta hacia nuevas oportunidades. Oportunidades de llegar a donde no habíamos caminado antes. De auscultar posibilidades que quizás antes no auscultamos. De hacer las cosas de una forma diferente. De ahora no porque queremos, quizás antes podríamos hacerlo, pero era cuestión de escoger, lo hacemos o no lo hacemos. Y para el ser humano muchas veces es más fácil seguir haciendo lo que he hecho durante toda mi vida. ¿Y por qué cambiarlo si ya estoy acostumbrado a esto? Sino porque ahora no tengo opciones, no hay alternativa. Claro, la otra alternativa es simplemente cruzarme de brazos y no hacer nada. Pero la alternativa, desde mi perspectiva correcta, es ver qué yo puedo hacer en esta realidad. ¿Cómo puedo reinventarme?
cómo de una forma u otra puedo llevar el mensaje de esperanza. Mire, porque estemos confinados a nuestros hogares no significa que ahora no podemos compartir el mensaje de esperanza. Se puede compartir de alguna manera. Y es parte de lo que queremos compartir también en esta hora. Mire, para la iglesia esto puede representar muchas cosas. Mire, para la iglesia esto puede representar, ¿verdad? Esto puede convertirse en la oportunidad para más que asistir a la iglesia, para compartir como familia nuestra fe en un ambiente de diálogo, de preguntas y conocer las inquietudes, dudas que puedan haber en medio de mi familia. Quizás vamos a la iglesia, nos sentábamos en un banco y todo el mundo callado, ¿verdad? Porque no podemos hablar. Ahora estamos allí en la sala de nuestra casa. Muchas veces, como quizás estás tú ahora recibiendo este estudio bíblico, estás quizás ahí simplemente escuchando lo que estoy hablando, quizás estás tomando nota, quizás estás de acuerdo con algunas cosas que digo o no estás de acuerdo con algunas otras cosas. Posiblemente estás ahora sentado con tu familia. Es una buena oportunidad para dialogar, para pensar, porque no hay que esperar que se acabe el culto para entonces llegar a casa y llegamos cansados, sino que ahora simplemente cuando se acaba el servicio, el estudio, lo que estemos realizando, simplemente se apaga el celular, se apaga el televisor, se apaga la tablet o el iPad, se apaga y estamos ya todos sentados ahí y hablar sobre lo que recibimos. Es una oportunidad para compartir como familia y discutir todas las verdades e inquietudes que pueda haber en medio de nosotros como familia. Así que para la iglesia es una oportunidad maravillosa dentro de ese ambiente en el hogar familiar. Pero no solamente para la iglesia, sino para todas las familias, aún para esas familias que quizás no acostumbran a congregarse tan seguidamente por diferentes razones, por las razones que sean. Hay personas que tienen la inquietud de recibir la palabra de Dios, pero no pueden, por diferentes razones, no pueden congregarse como quizás es el deseo de su corazón. Y esto se convierte en una oportunidad maravillosa, ¿verdad? Podemos convertir esto en la oportunidad de asistir a una iglesia y sentirme parte, aunque quizás yo físicamente nunca iba o iba muy poco. Ahora sí puedo ser parte de esta iglesia de una forma. ¿Sabes por qué? Porque en esta hora quizás el que llega a una iglesia, a un templo a visitar, se sienta en el último escaño, en el último banco, y quizás el que tiene más confianza se sienta al frente. Ahora no, ahora todos estamos en primera fila. El que lleva quizás una vida en la iglesia está ahora mismo frente al celular o frente a la computadora o frente al televisor en esta hora recibiendo el mensaje. Y el que quizás hace años o hace meses que no va a la iglesia está en la primera fila también de frente a la misma computadora o al iPad o al televisor viendo este servicio, este estudio. Es una oportunidad para las familias, especialmente esas familias que antes no podían congregarse tanto, para poder acercarse al cuerpo de Cristo. Así que podemos también aprovechar eso. Y no solamente para la iglesia, no solamente para la familia, mira, para la misma niñez. Esto puede convertirse en la oportunidad de asistir a la iglesia sin la presión del comportamiento tan estricto que muchas veces, ¿verdad?, consciente o inconscientemente, los niños y las niñas perciben que se les requiere. No te rías, mira, no hagas ruido, que están hablando. Y muchas veces el niño lo que va captando es como esa estrechez, ¿verdad?, de que no puedo moverme, no puedo expresarme libremente porque papá, mamá o abuelo me van a regañar. Y de momento ese niño, esa niña puede estar en la sala de su casa escuchando el mensaje, pero jugando y pasándola bien con una libertad mayor. Escúcheme bien, yo no quiero que usted me malinterprete. Yo añoro el regresar a la iglesia. Yo añoro en que todos puedan regresar a la iglesia. Yo añoro en que el que no asistió a una iglesia vaya y asista a una iglesia. Yo añoro eso. Pero no es eso lo que estamos hablando. Es como yo puedo sacarle algo positivo a esto que estamos viviendo hoy, ahora. La oportunidad que yo tengo de frente para compartir el mensaje de esperanza. También es una oportunidad, ¿verdad?, para que ese niño, esa niña en la casa aprenda también que el hogar, allí donde en esta hora está quizás jugando, pero también está escuchando a la distancia lo que se está transmitiendo, pueda aprender que el hogar, la casa, es una extensión de la iglesia. Es una extensión de la iglesia, del templo. Y que de la misma manera en que yo recibo en el templo, también yo puedo recibir en mi casa. De alguna manera.
Ahora bien, ¿qué alternativas tenemos nosotros, verdad, dentro de nuestras casas para esta realidad? Bueno, ya la sabemos. Ahora mismo usted está disfrutando de una. Está el Facebook Live. Usted está recibiendo este mensaje, este estudio, a través de una transmisión de live, de Facebook Live, en su computadora o en su celular o quizás lo tienen en su televisor inteligente, tiene conectado ahora mismo y lo está viendo, no sé. Además de Facebook Live hay otras alternativas de otras redes sociales como es Instagram, que también transmite en vivo, como es YouTube, que ahora claro cambiaron las políticas como expliqué, ahora requiere más personas, pero todavía se puede transmitir, ¿verdad? Si tienes más de 1000 suscriptores. El mismo Twitter, que también tiene Periscope, que es una opción para transmitir en vivo. Todo eso es importante y usted lo está disfrutando en esta hora. Desde su casa usted está viendo una transmisión live en vivo. Pero ¿por qué lo pongo? No es para que simplemente reafirmarme y que usted se siga conectando. Es como yo puedo utilizar esta herramienta para bendecir a otras personas. No es que yo separo los martes a las 7:30 de la noche para sentarme a recibir el mensaje o el estudio bíblico que se esté preparando. Porque yo antes de ese martes o antes del domingo, porque ya el martes pasó, pero el próximo domingo va a haber un servicio también en live que se va a transmitir a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué desde ahora yo no oro? ¿Por qué desde ahora yo no pienso en personas que yo entiendo que de una forma u otra le puede hacerle bendiciones recibir el mensaje que se está transmitiendo? ¿Y por qué yo en la semana no puedo sacar un momentito y llamarle a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Estoy recibiendo, ¿verdad? A través de Facebook Live o de YouTube, estoy recibiendo estas transmisiones o estas grabaciones, ¿verdad? De estos cultos, estos estudios bíblicos que están excelentes. A mí me gustaría que tú los compartieras conmigo. Así que mira, yo el próximo domingo a las 10:30 comienza el servicio, como a las 10:30, 10:35, te voy a compartir el enlace allí en tu WhatsApp, te lo voy a enviar, o en tu Facebook si tú tienes un Facebook. Lo voy a compartir para que puedas unirte a nosotros y compartir con nosotros en esta hora. No sé si usted me está entendiendo. Es mucho más que simplemente yo disfrutar del live que se ha preparado para yo recibirlo. Es yo utilizar ese live que yo estoy recibiendo como una herramienta para compartirlo desde mi casa. No es que tengo que visitar a nadie. Desde mi casa, compartirlo con alguna persona a través del mismo Facebook o a través quizás del WhatsApp. Me mando el enlace. Mira, comenzó. O si no puede verlo en vivo, sabemos que todo esto que se está transmitiendo se sube posteriormente a YouTube. Pues cojo el enlace de YouTube y se lo envío a la persona. Y oro por esa persona para que ese mensaje, porque no solamente enviarlo, lo envío, pero oro para que esa persona de una forma no solamente sea edificada, sino que sea impactada por este mensaje. Y que esa persona entienda que la iglesia sigue siendo pertinente para la realidad que está viviendo en esta hora. Mire, ahora mismo, no sé cuántas personas hay conectadas ahora mismo. El domingo pasado creo que habían 100 personas conectadas. Cuando digo conectadas es, ¿verdad? Cada unidad que se conecta, pues son más personas obviamente, porque una persona que usted quizás está viendo esta transmisión y no está solo, no está con sus hijos o con su esposa, pueden haber 2, 3 personas, no sé, cada hogar puede variar, pero si habían 100 personas conectadas, registradas, significa que puede haber 300, 400 personas que estaban viendo esta transmisión. Usted se imagina si cada una de esas 200, 300, 400, no sé las que sean, al comenzar el servicio, compartieran por lo menos con una persona por la que ya usted oró, en vivo, toma, te estoy enviando esto para que lo compartas, para que lo disfrutes y para que seas edificado. Y estoy orando por ti. Y no conformarme con eso, sino posteriormente, cuando termine la transmisión en vivo, coger también la grabación en YouTube y coger otra persona diferente, no la misma, otra persona diferente. Y evangelizar. Y llevar esperanza. No solamente porque yo lo disfruté, sino porque lo utilicé como herramienta, como instrumento para edificar a otras personas. A través de las mismas redes que ya mencioné, a través del WhatsApp. Aquí cuando comienza el servicio, usted quizás lo recibió. Hay diferentes grupos. Se envía que el enlace para que pueda entrar fácilmente, no tenga que perderse buscando dónde conectarse, se le envía a través del grupo de WhatsApp. Esta semana luego que lo anunció el domingo, me escribieron 2 personas
para que los unieras al grupo de WhatsApp para recibir también esa notificación de que el servicio había comenzado. Es utilizar las herramientas. Déjeme mencionarle otra herramienta que está ahí, ¿verdad? Y que es importante en nuestras casas, en donde estamos. Y es una que está en boga, que es Zoom. Y la quiero mencionar, quizás usted dice, pues sí está muy bueno, pero la digo entre comillas, esta de Zoom, porque yo la he utilizado, he cogido clases en el seminario con ella, he realizado algunas actividades de la iglesia. Ayer tuve una reunión con la directiva de la Unión de Jóvenes Bautistas a través de Zoom, muy buena, pero cuidado, que no utilicemos, ya que estas circunstancias nos han sacado de las paredes de nuestra iglesia, que no convirtamos entonces herramientas como el Zoom en paredes virtuales en donde nos encerremos nuevamente a los mismos. Porque claro, en Zoom llega el que invité, el que yo conozco. Y qué bueno, eso es parte, tiene su momento. Estamos planificando para el jueves, vamos a desde ahora quizás hacer un Zoom por la noche para tener un tiempo de oración. Lo hicimos antes de Semana Santa, el jueves anterior a Semana Santa, y fue muy hermoso, si es que se utilice. Pero cuidado que no usemos una herramienta para encerrarnos nuevamente en nosotros mismos y desperdiciar esta oportunidad de llegar a otras personas. Llegar a otras personas que necesitan en esta hora ese mensaje de esperanza que es Cristo Jesús. Claro, en las redes sociales no solamente está estas cuestiones de los live, que es lo que está ahora de moda y que todo el mundo quiere realizar, ¿verdad? Está también en las mismas redes los muros, en donde usted puede escribir, ¿verdad? Muchas palabras de bendición, de edificación en estos muros de forma ya escrita. Muy bueno. Claro, consejos, si usted está haciendo estos consejos, ¿verdad? Porque la idea de todo este estudio no solamente es ver que la iglesia empezó desde las casas, sino también ver cómo utilizamos de forma efectiva las herramientas que tenemos. Si usted acostumbra en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, en la red, en su WhatsApp, que se utiliza mucho para escribir también, si usted acostumbra a mandar mensajes escritos de edificación o pasajes bíblicos maravillosos, pero recuerde una cosa, mande mensajes cortos. A veces a mí me llegan mensajes por WhatsApp que son casi un testamento. Y yo le soy bien honesto. Empiezo a leer las primeras 2 líneas, el primer párrafo y paro, ¿no? Porque tengo que hacer otras cosas. Mande mensajes cortos, concisos. Que la persona, porque el motivo nuestro es llegar a aquel que necesita la esperanza de un Cristo vivo. Ese es nuestro gol principal, ¿verdad? Y esa persona usted no puede mandarle, ¿verdad?, el Antiguo Testamento en un WhatsApp para que lo lea. Usted debe mandarle algo corto que de alguna manera impacte y edifique esa vida de una forma corta. No sea extenso, escriba cortito. Y además recuerde, ¿verdad?, que si usted manda ese escrito lo puede acompañar en una foto o en algo bonito, porque todo lo gráfico, el ser humano le gusta esta cuestión visual, ¿verdad? Que además del escrito puedes enviarlo con alguna foto o con algo visual que de alguna forma sea llamativo a eso que usted está escribiendo. Ahora, importante que usted no olvide, ¿ok? Que es importante que el motivo, ¿verdad?, de conectarse con las personas es llevar paz y esperanza. Mire, a una sociedad que está atravesando posiblemente por el momento más difícil de su historia. Así que, mire, en otras palabras, evite los mensajes de miedo, de desastre y de destrucción. No es el momento. Pastor, pero que es bíblico, Apocalipsis. No es el momento. La gente necesita encontrarse con el Cristo que nos brinda esperanza. No que acabe de pisotearme una vez que estoy en el piso. Sea sabio. Hay vidas sensibles, susceptibles a la voz de Dios en este tiempo. Aprovechemos este tiempo para llevar esperanza. ¿Ok? Otra alternativa, porque usted diría, pastor, todo eso que está diciendo es precioso, muy bonito, pero yo no soy cibernético, yo de internet no sé nada, las redes sociales, yo me conecté al Facebook porque alguien me lo puso y yo más o menos sé los 3 pasos para llegar, pero yo de internet y de nada cibernético, yo soy a la antigua. Pues perfecto, para usted también hay esperanza. Mire, están las líneas telefónicas. No perdamos de perspectiva lo que estamos hablando. La iglesia comenzó en las casas. No nos desviemos. La iglesia, y fue lo que comenzamos en este estudio, la iglesia comenzó en las casas. Así que desde las casas tenemos que buscar la alternativa. Y si el internet no es tu alternativa, utiliza las líneas telefónicas.
Mire, hay muchas maneras, ¿verdad? Para tú conectarte de forma telefónica, ¿verdad? Si tú no dominas internet, de forma telefónica puedes conectarte con muchas personas. Ahora, recuerda, si vas a hacerlo por teléfono, recuerda dos cosas básicas, muy importantes. Primero, mire, cuando usted llame a alguien, no monopolice la conversación. En pocas palabras, escuche. Porque a veces uno está hablando y hablando y hablando y la persona está allá al otro lado tratando ya de cuándo terminará con el teléfono. No monopolice la conversación. Escuche también. Si hay un momento que usted va a orar por esa vida, si quiere orar o quiere llevarle una palabra de esperanza, la lleva, pero se haga un momento para escuchar. Porque muchas veces esa persona que está en su encierro hogareño en esta hora, lo que necesita es un oído que le escuche de cómo se siente. No quiere saber si usted se siente mejor o peor que él o lo que usted está haciendo. No. Alguien que escuche cómo se siente en esta hora que está viviendo. Y mire, y por favor, no sea extenso en su llamada. Con 5 minutos que usted le hable a una persona, si lo que usted quiere llevar es mensaje de esperanza, con 5 minutos está bien. Te llamo para decirte que estuve pensando en ti, estoy orando por tu situación, para que sepas que estamos aquí a tus órdenes, no estás solo, no estás sola, si me permites puedo orar por ti un momentito. Sea conciso. Claro, si la persona quiere hablarle, usted deje que hable lo que quiere, y si quiere hablarle en una hora, usted se sienta y le escucha a la persona esa hora si lo quiere escuchar. Qué bueno que usted es ese vehículo, esa herramienta donde esa persona puede desahogar lo que siente, qué bueno. Pero es porque la persona está hablando, no porque yo estoy dándole todo un discurso de media hora a esa persona por teléfono. Y cuando termino de hablar, la persona no recuerda ni qué fue lo primero que yo le dije. Mire, también hay algunos teléfonos que tienen llamadas en conferencia. Usted puede llamar y tener otra llamada. Usted sabe que es maravilloso que usted pueda llamar a 2 personas a la vez. Y no solamente para que usted hable, ore por ellos, sino para que esa persona sienta que es comunidad. ¿Por qué? Porque es parte de un grupo de 2 o 3 o 4 personas que están en esa llamada telefónica. Y no solamente escucho la voz de una persona, sino de varias personas que yo extraño en esta hora. Si tu teléfono tiene para llamada en conferencia, aprovéchalo. Y llama a varias personas a la vez. Y lleva también esperanza a través de la línea telefónica, que tan necesario es. Muchas veces los hermanos de mi congregación, ¿verdad? Me llaman, y a mí me da tanta alegría el saber que se acordaron de mí, siendo el pastor, y aun cuando yo saco el tiempo para ir llamando, ¿verdad? No puedo llamarlos a todos a la vez, me toma tiempo. Pero el saber que ellos se acordaron también de mí, me hicieron esa llamada, lo lindo que se escucha, que se siente, al igual que va a sentir cada persona en esta hora que recibe tu llamada. Aprovecha, llama, comparte palabra de esperanza, que sepan que te acordaste de esa persona en un momento dado. Y además es importante entender que hay otras alternativas dentro de los teléfonos. Mire, la Iglesia Bautista de Metrópolis, esto lo mencioné hace la semana antipasada que estuve conversando por este mismo medio con el ministro ejecutivo. De hecho está en el muro grabado, lo puede ver con calma después, con el reverendo Carlos Caraballo Marín, y estuvimos conversando sobre lo que está pasando en nuestras iglesias. Y estuvimos conversando de la Iglesia Bautista de Metrópolis, que utiliza un método maravilloso, donde se conectan no por internet. Es una aplicación, pero no necesitas internet para utilizarla. Es por el mismo teléfono. A través de esta aplicación se pueden conectar 1000 personas hablando por teléfono a la misma vez. Claro, se le pone mute a las demás personas porque si todo el mundo habla a la vez no se entienden, ¿verdad? Pero el anfitrión, ¿verdad? El que recibe, ¿verdad? El que organiza todo esto, mantiene a los demás en mute a menos que le toque una parte, y usted llama por teléfono y usted es parte de ese servicio. Ellos tienen un servicio mañana miércoles, hoy es martes, mañana miércoles a las 6 de la mañana, ellos tienen un servicio de oración a través de la línea telefónica con todas las personas. Son 100 y pico de personas que se están conectando, me parece, semanalmente en este sistema. De hecho, lo estamos poniendo en la proyección para que usted lo sepa. El teléfono aparece ahí en la proyección. Usted llama al 712-775-7270. Repito, 712-775-7270. Y después que marque ese teléfono, le va a salir una operadora automática, ¿verdad? Una grabación. Y ahí usted marca 6 dígitos, que son el 83, el 80 y el 28. 83, 80 y 28. Y inmediatamente marca el símbolo de número, que aparece en la pantalla ahora, el símbolo de número. ¿Ok? Y ahí, enseguida que usted marque esos 6 dígitos con ese signo de número, le va a dar acceso y usted va a escuchar el servicio completo. Si usted no tiene acceso
a poder al internet, ¿verdad? O usted conoce a alguien que no tiene acceso, déle esta información para que se conecte. Es una iglesia hermana, qué bueno, que de alguna forma tiene este espacio para poder tener este espacio de oración también. Así que aprovechelo. No se preocupe si no pudo apuntar los números. Todo esto va a quedar grabado, este estudio, y usted después puede buscarlo con calma, dándole hacia adelante, hacia atrás, y puede anotar el número con calma. Así que no se preocupe por eso. Lo importante es que hay opciones para mantenerse conectado en todo momento. ¿Ok? Mire, recuerde, y ya estamos prácticamente concluyendo. Recuerde, Dios tiene un propósito divino con cada circunstancia que hay en tu vida. Hay un propósito. Recuerde lo que dije también hace un par de semanas. No es que Dios provoca todo esto para hacer su... No es eso. Hay ciertas cosas que suceden por diferentes razones que no vamos a entrar en eso ahora porque no es el motivo de este estudio. Hay situaciones que llegan a la vida de la humanidad, del ser humano. Pero en medio de todas esas circunstancias, Dios siempre aprovecha para de una forma u otra sacarle partido a la situación que está pasando. Como dice la palabra, para los que en Él creen, ¿verdad? Todo obra para bien, para los que le aman, todo obra para bien. Y Dios tiene un propósito divino con cada circunstancia que hay en tu vida. Hay un propósito de Dios para la situación por la cual tú estás pasando ahora. Hace falta abrir nuestros ojos y darnos cuenta que Él quiere seguir utilizándonos en medio de la situación que estamos viviendo. Solamente tenemos que darle la oportunidad de poder escucharlo y entender que en medio de esta situación Él nos sigue invitando a realizar una tarea. Recuerda, el templo no es la iglesia. El templo no es la iglesia. Sí es importante, sí le extrañamos y quisiéramos estar nuevamente allá, pero el templo no es la iglesia. La iglesia es mucho más que una estructura. La iglesia es mucho más allá que 4 paredes. La iglesia es mucho más allá de un altar con una cruz en el fondo, o un púlpito en donde pararse a predicar, o un sistema de sonido, o instrumentos musicales. La iglesia no es el templo. No es el templo. Es importante que recuerdes que no solo pertenezco a la iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia y la iglesia sigue en pie. Los templos sí están cerrados, pero la iglesia sigue de pie y está abierta a seguir llevando bendición y llevando esperanza en medio de esta situación que estamos pasando. La iglesia, como dije ahorita, no está de vacaciones. La iglesia está de pie realizando la tarea para la cual Dios le ha llamado. Tú eres la iglesia. Y hoy sigues siendo convocado y convocada a realizar la tarea para la cual Dios te llamó. No te canses de confiar en Él. Recuerda, tu casa es tu centro de oración en esta hora. Quizás no puedes ir al altar allí, a tirarte allí a orar y a clamar como quizás hacías antes. Pero tu casa en esta hora es tu centro de oración. Aprovéchalo. Aprovéchalo. Y además de ser tu centro de oración, tu casa es tu campo misionero. Mira que hablamos de las redes sociales, hablamos de los lives, de tú compartirlo con otras personas, de lo que tú escribes y la forma como tú escribes, de hacer llamadas telefónicas, de utilizar sistemas como este de teléfono para tú poderte congregar con otros hermanos. Hay alternativas para tú seguir realizando la labor misionera que nos corresponde. Ahora más que nunca es que hace falta esa labor misionera, esa labor evangelística. Ahora más que nunca es necesaria, es importante que se realice. Pero no podemos hacerlo si nos sentamos simplemente a lamentarnos y a llorar por lo que quisiéramos que fuera, pero no es. No es. No es. La realidad es la que es. Y en medio de esa realidad es que tenemos que desenvolvernos como iglesia desde el aspecto misionero y desde el aspecto evangelístico en esta hora. ¿Ok? Solamente levanta esta oración en esta hora y di: Jesús, mi casa es tuya. Jesús, mi casa es tuya. Ya no puedo estar quizás en el templo como anhelaba antes,
por un buen tiempo. Solamente Dios sabe cuándo será el momento de regresar. Pero en este momento tienes que decirle con toda autoridad al Señor: Jesús, ¿sabes qué? Mi casa es tuya. Porque para empezar tú me la diste. Y tú eres el que suples para yo mantenerla. Mi casa es tuya, oh Señor. Así que utilízala como tú quieras. Y a cada uno de los que estamos en esa casa, utilízanos como tú quieras, oh Señor. Señor, dame la inventiva, dame la creatividad, Señor, dame la palabra asertiva, Señor. Oh Padre, dame la fuerza, la fortaleza necesaria. Señor, pon en mi mente los nombres, las personas, oh Señor. Oh Señor amado, ayúdame, Señor, a ser sensible, Señor, a ser, Señor, empático con las personas que quizás necesitan a esta hora, Señor, a alguien que les escuche o a alguien que simplemente les llame por teléfono, le mande un mensaje de texto en esta hora. Señor, ilumina mi mente, oh Padre, ilumina mi corazón, ayúdame, Señor, a ser pertinente en medio de esta realidad que me ha tocado vivir. Ayúdame, oh poderoso Dios. Necesito que me ilumines desde mi casa. Y vuelvo y repito como empecé este estudio. Porque la iglesia empezó en la casa. Fue en las casas que comenzó la iglesia. No habían todavía iglesias, templos cristianos, no habían. Y la iglesia comenzó en las casas. Y cosas, ¿verdad?, que tiene el mundo que nos ha tocado vivir, que ahora tenemos que hacer iglesia desde nuestra casa. Desde nuestra casa. Nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde. Vamos a orar. Vamos a orar para culminar esta experiencia de esta noche. Así que allí donde tú estés, ¿qué tal si inclinas tu rostro y me acompañas en esta oración, en esta hora? Acompáñame en esta oración para que Dios nos ilumine dentro de esta realidad que nos ha tocado vivir. Señor, te alabamos y te glorificamos, oh poderoso Dios. Te damos gracias en esta hora, oh Padre amado, Señor, por cada una de las personas que en esta hora han recibido este estudio, Dios. Gracias porque eres tú el que nos convocas. Eres tú el que nos lanzas este reto. Te pedimos, Señor, fortaleza tuya, dirección tuya. Te pedimos, oh poderoso Dios, que ilumines nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, oh poderoso Dios, para que en medio de esta realidad podamos realizar la tarea para la cual tú nos continúas llamando en esta hora. Ayúdanos, oh poderoso Dios. Que entendamos, oh poderoso Dios, Señor, que tú, Señor, no necesitas templos. Que aún desde nuestras casas, Señor, tú puedes realizar la labor, Señor, para la cual nos has llamado, Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh Señor. Estamos en tus manos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tenemos por aquí algunas personas, ¿verdad?, que queremos mencionar, que queremos seguir orando por estas personas. Que me pasaron esta listita de personas que están conectadas. Seguimos orando por nuestro hermano Humberto. Humberto, Dios te bendiga. Estuve hablando contigo hace unos cuantos días. Qué bueno, ¿verdad?, que estás en contacto como siempre con nosotros. Seguimos orando con nuestra hermana Inna Evelyn allá en los Estados Unidos, que ya está en plena recuperación, ¿verdad?, de su intervención quirúrgica, y también estuve hablando con ella hace un par de días, y qué hermoso fue compartir contigo vía teléfono, Edna. Y también seguimos orando por Emily, ¿verdad? Que ella, ¿verdad? Sabemos que cómo son las cosas, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en nuestras casas, ¿verdad? Tomando los servicios de esta manera. Nuestra hermana Emily lleva un tiempo, ¿verdad? Recuerdo desde que comencé ahí en Cupey, y fui a su casa a visitarla en un momento dado y hablé con ella y con su hija Vanessa, y me decía que ella siempre, ¿verdad?, observaba el servicio a través del internet. Y ahora, Emily, nosotros te estamos acompañando a ti. Nosotros te estamos acompañando a ti. Antes estábamos nosotros en el templo, tú desde tu casa, a través de las transmisiones, era que veías, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, dentro de la situación por la cual tu condición que estás pasando en esta hora, y ahora somos nosotros los que te acompañamos desde nuestras casas. Gracias, Emily, por estar siempre conectada, y a Vanessa, que sabemos que siempre hace lo necesario para que ella pueda conectarse. Y oramos también, seguimos orando por los pastores Ani y Julio González y Ani González, allá en Nueva York.
que también estuvieron atravesando un momento muy difícil allá en Nueva York. Oramos por ella y por ellos y por toda su familia, ¿verdad? En esta hora, Ani y Julio, les amamos en gran manera y esperamos en algún momento poder conversar con ustedes. Y también me pasaron un papel para orar por Tim. Tim es un hombre allá en Inglaterra que está pasando por una situación muy difícil. Y hay que orar mucho porque su familia está haciendo, ¿verdad?, pasando un momento muy difícil dentro de esta situación de Tim, que está hospitalizado. Muy difícil. Oramos por él, por su recuperación, pero también por su familia en medio de este proceso, ¿verdad?, que están pasando. Y también oramos por María Vega en esta hora. Mantenemos en nuestras oraciones. María, qué bueno que estás conectada. Seguimos orando por ti, ¿verdad?, para que el Señor te siga fortaleciendo y te siga llevando de su mano en medio también de tu proceso en esta hora. Así que nada, con esto culminamos este estudio. Gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado, por todos los que de una forma u otra nos mandaron estas notitas, ¿verdad?, para mencionarlas, y por todos los que están conectados en esta hora. Gracias por su tiempo, gracias por sacar este espacio para este estudio bíblico, y gracias por sus comentarios, que vuelvo y repito, obviamente estoy hablando, no puedo estar leyendo lo que está en el muro, pero sabemos que yo sé, ¿verdad?, que cuando terminemos esta transmisión me sentaré con calma, como siempre hago, a ver, ¿verdad?, todos los comentarios que están ahí en el muro para verlo con calma, ¿verdad?, y regocijarme de sus palabras, ¿verdad?, y de ese compartir que ustedes estuvieron con nosotros en esta noche. Así que culminamos, vamos a tener una palabra de oración y con esta terminamos entonces esta transmisión, recordándoles el próximo jueves estaré mandando una invitación un poco más directa, pero como dije ahorita, el próximo jueves a las 7:30 estaremos realizando un Zoom para la iglesia y para todo aquel que quiera conectarse. Mandaré por los mismos lugares que mando siempre las invitaciones, la enviaré nuevamente para tener un tiempo de oración. Simplemente va a ser un tiempo de oración, lo hicimos la semana antipasada y queremos hacerlo nuevamente, un tiempo de oración los unos con los otros, vernos también las caras, ¿verdad?, y conversar un poco, pero orar por diferentes motivos los unos por los otros. Así que eso será el próximo jueves a las 7:30 y el domingo regresamos nuevamente a nuestro servicio dominical que se sigue transmitiendo por aquí a las 10:30 de la mañana, el domingo a las 10:30 de la mañana y el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Así que, y cualquier otra situación, ¿verdad?, o cualquier otra transmisión especial que se realice, siempre estaremos informando. Así que gracias nuevamente por su atención, les amamos en el Señor y sabemos que Dios se va a seguir glorificando en medio nuestro, porque seguimos siempre unidos desde casa. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh Padre, por esta experiencia hermosa que hemos vivido aquí en esta noche. Gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que se han conectado. Mira cada una, Señor, de las peticiones, oh Señor, que han sido enviadas, Señor, que están plasmadas aquí en este papel, oh Dios de la gloria, Señor, en donde ponemos nuestras manos ahora y te pedimos, oh Señor, que tu mano poderosa se extienda. Señor, que seas tú tocando a cada una de estas vidas, que seas tú, Señor, en esta hora brindando el alivio necesario a cada una de estas personas y que cada uno de ellos y ellas pueda dar testimonio de la obra hermosa y maravillosa que en esta hora tú has realizado. Gracias, Padre de la Gloria, por mis hermanos y hermanas aquí conectadas. Señor, gracias por aquellos que por alguna razón no se han conectado y que quizás posteriormente vean la grabación de forma diferida en este medio o quizás en YouTube. Oh, Señor amado, Señor, bendíceles también, oh Padre de la Gloria, y llena cada una de sus necesidades. Gracias por la vida de José, oh Señor, oh Padre, que detrás de las cámaras está tan atenta realizando la tarea, oh Padre, necesaria para que esta transmisión se realice. Bendícela ella también. Y gracias, Padre de la Gloria, Señor, sobre todo por tu presencia en medio nuestro en esta noche. Señor, pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice a lo largo de todo el mundo, amén, amén y amén. Dios les bendiga y hasta muy pronto. Bye.